Gloria a Dios. Dios es bueno. Ya estoy otra vez, ¿no? Pero es que es verdad, Dios es bueno. Dios destila bondad. Es la esencia. Su esencia es amar. Su esencia es misericordia. Su esencia es bondad. De Él nada malo procede, como veremos luego. La fuente del amor, la fuente de la misericordia está en el Señor. Bien, pues bienvenidos a todos. Es un gozo estar de nuevo, un domingo más, en la presencia del Señor y estar con vosotros, los hermanos, juntos, todos en armonía. Ahí manda Dios bendición, vida eterna. Así que nos gloriamos. Estamos en su día, estamos celebrando el día del Señor. Y por eso deberíamos estar gozosos, alegres, contentos, felices, dichosos, bendecidos, bienaventurados. Todo eso podríamos estar, ¿verdad? Así que os animo a cambiar de cara, aunque con la mascarilla no se ve, pero bien, que lo que cambie sea gozo que haya en nuestro interior, en el alma, que es realmente lo que significa gozo, alegría, satisfacción en el alma y sobre todo agradecimiento a Dios porque eres bueno. Amén. Bien, pues vamos con creo que es la quinta semana que estamos trabajando el tema de hoy, pero como lo considero tan importante, quiero desmenuzarlo muy bien, quiero profundizar grandemente en el tema para que lo vayamos asimilando, porque es importante conocer a Dios, que es el tema que estamos tratando, conocer cada día más de Dios, conocer cada día más su palabra, es una necesidad de todo creyente y también una obligación. Tú tienes la obligación como creyente que eres, como cristiano que te llamas, de conocer cada día más al Señor. Y no hay otra forma de conocerlo que mediante la oración, mediante la intimidad, la relación de intimidad con Él. En esa oración, escuchando su palabra, meditando, profundizando en las Escrituras. Y ahí, como decía Jesús, allí hallaréis la vida eterna. Es importante conocer a Dios cada día más. Así que te animo a que busques cada día la presencia, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de excelencia en la presencia de Dios que necesitamos para que Él nos pueda dirigir, podamos conocer lo que Él quiere que hagamos, podamos conocer su corazón y así poder amar lo que Él ama y hacer y desear lo que Él desea. Así que estábamos basando los estudios de este tema en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y decíamos que todas estas enseñanzas que vemos en esta carta son de aplicación para nosotros hoy. Es importante, la Biblia está llena de enseñanza para aquellos que quieran aprender. Claro, si tú tienes la Biblia como, digamos, un motivo decorativo en tu casa y no la abres, solamente la traes bajo el brazo los domingos y tampoco la abres porque te fías del pastor, ¿no? No te fías de nadie. Alguien dijo que el que confía en el hombre, ¿qué dijo? Maldito. O sea, lleva cuidado con confiar en el hombre. Por eso yo siempre aconsejo que cuando estemos escuchando el mensaje del Evangelio cada domingo tengamos la Biblia y vayamos comprobando si lo que dice el predicador está de acuerdo a la palabra, porque hay mucha gente por ahí, engañadores, lo llama la Biblia, asaltantes, salteadores de camino, que yo digo y añado, que lo que quieren es desviarnos de la verdad y hacernos caer en la mentira. Por eso quiero repasar rápidamente, muy rápido, las 4 enseñanzas que se destilan de esta carta. La primera es que la persecución es una señal evidente de que los cristianos son verdaderos. Y Pablo afirma que seremos perseguidos por los de fuera, pero también por los de dentro. Hay personas, hay llamados hermanos, que la Biblia llama falsos hermanos, que están dentro de las congregaciones, que también nos van a perseguir. Nada de lo que hagas va a estar bien, según ellos, según su criterio, y te criticarán, hablarán mal de ti. Pero bueno, estamos advertidos, ¿no? Seremos perseguidos
personas que nos rodean, las personas, digamos, que no conocen al Señor, pero también los que supuestamente lo conocen, los que están dentro de las iglesias. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice cuando la gente hable mal de vosotros y os persigan y mientan acerca de vosotros. Y dice con todo tipo, con toda clase de cosas malas en contra de mí, de vosotros, por ser mis seguidores. Y el verso 12 dice, alégrense, llénense de gozo, regocíjense cuando seáis perseguidos. Y recuerdan que tenéis una gran recompensa, hay un gran premio para aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto. Claro, si son perseguidos por hacer algo que no está bien, atente a las consecuencias. La Biblia te dice que serás dichoso, bienaventurado, feliz, bendecido cuando te persigan por hacer lo correcto, por ser seguidor de Jesucristo y seguidor verdadero, como Él lo dice. Y luego dice, recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En segundo lugar, también Pablo aquí, en esta carta, nos da una exhortación, una instrucción a vivir una vida en santidad, porque cuando venga el Señor, la iglesia que viva en santidad, el creyente que viva en santidad, es el que verá al Señor. Y yo añadía en la predicación de domingos anteriores que al Señor lo podemos ver ya ahora, pero para poder ver al Señor actuando en nuestra vida ahora, es necesario que vivamos en santidad. Si tú quieres que tus problemas sean resueltos, si tú quieres que el Señor ponga tu mano y puedas ver cómo actúa en tu vida, tienes que vivir en santidad. Y luego, cuando Él venga, nos podremos ir con Él y reinaremos con Él sobre la tierra en el milenio. Por eso es importante entender esto, que para poder ver al Señor se necesita vivir en santidad. En tercer lugar, Pablo también afirma que los hijos de Dios, los que han sido justificados por la muerte y la crucifixión, la muerte y el sufrimiento que Jesús padeció, y también la resurrección, todos aquellos que hayan sido justificados, hayan sido redimidos, porque ellos han aceptado ese sacrificio, han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, a esos no les recaerá la ira santa de Dios. Estaremos libres de esa ira, porque existe una ira santa de Dios. Dios se enoja contra el ser humano cuando rechaza a su Hijo Jesucristo, cuando no acepta el regalo de la salvación que Él ideó para todo ser humano. Por eso, el enojo, la ira santa de Dios va a recaer sobre aquellos que no aceptan a Jesucristo, sobre aquellos que se les habla y reniegan, renuncian y rechazan el sacrificio de Cristo. Y en cuarto lugar, la cuarta enseñanza que hemos visto es que Pablo hace una exhortación para que seamos agradecidos con Dios, para que seamos agradecidos entre nosotros y también agradecidos con lo que Dios hizo, hace y sigue haciendo. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, esto es el deseo de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una de las señales más evidentes, entre otras, claro, que demuestran que somos verdaderos cristianos, es cuando somos agradecidos y le agradecemos a Dios las cosas que hace cada día. A veces pedimos, le suplicamos a Dios por algo, Dios nos lo concede y nos olvidamos de darle las gracias. Cada minuto de nuestra vida, cada segundo que Dios nos regale, es un motivo para ser agradecidos con Él. Así que cuando tú te levantes por la mañana, lo primero, la primicia, lo que tú hagas es darle gracias a Dios porque te ha permitido abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día.
no me digas que no hay motivos para ser agradecidos con Dios, porque cada segundo de nuestra vida, recordando lo que Él ha hecho con nosotros, que a veces se nos olvida de dónde nos liberó, de dónde nos sacó de la roca donde estábamos, nos liberó, nos sacó de ahí, y a veces se nos olvida, y por eso dejamos de ser agradecidos. Por eso Pablo aquí hace fuerza, hace hincapié a que seamos agradecidos a Dios en todo. Luego estuvimos, y ya entramos en materia, analizando que hay unos principios de aplicación para ese conocimiento, para ese conocer cada día más a Dios, tan necesario como creyentes, y también para demostrarle a Dios que somos agradecidos. El primer motivo para ser agradecido con Dios y para adquirir conocimiento es reconocer lo que yo digo cada mañana cuando empiezo, reconocer que Dios es bueno, reconocer la bondad de Dios, reconocer que Dios solamente tiene una inclinación y es hacia hacernos el bien. De Él no procede nada malo. Si algo te ocurre, no viene de Él. Santiago 1,17 dice, toda buena dádiva, toda cosa buena, todo don perfecto, desciende de lo alto, desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, Él no cambia, ni sombra de variación. Dicho de otra forma, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, desciende a nosotros, nos llega a nosotros de parte de Dios, que es nuestro Padre. Y un Padre, y el Padre Celestial, que es el Padre de todos los padres, nos ama, como un buen Padre que es, quien creó todas las estrellas, dice Santiago, creó todas las estrellas de los cielos, y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así que seamos agradecidos con Dios, reconozcamos su bondad. Santiago 3,11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Es imposible que por la misma boca de una fuente caiga agua dulce y agua amarga. Pues de Dios, que es la fuente del amor, que es la fuente de la misericordia, que es la fuente de todo lo bueno, no puede salir nada malo. Entendámonos, no culpemos a Dios de lo que nos pase mal, porque de Dios no viene nada malo. Dios, claro, permite que a veces ocurran cosas en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra vida cotidiana, pero es para que las utilicemos como oportunidades de demostrar lo que realmente creemos, que somos creyentes, y cuando atravesamos una circunstancia adversa, estamos demostrándole al mundo con nuestra conducta, con nuestra actitud, la fe en quien creemos. Si tú a la mínima, si tú predicas el Evangelio e intentas dar ejemplo de que eres un buen cristiano, y cuando tienes un problema te vienes abajo y la gente te ve, dirá, pues ¿en quién cree esta persona que me dice que tenga fe y cuando le viene un pequeño problema se viene abajo? Por eso Dios permite a veces que atravesemos por circunstancias. Y esas circunstancias debemos tomarlas como oportunidades para testificar de la fe, para testificar lo que creemos. Por eso en tu trabajo tienes que testificar en quién crees. En tu casa debes demostrarle a tus hijos, a tu esposa, lo que crees. Si estás en una cama en un hospital, tienes que demostrar lo que crees. Tienes que aprovechar esa oportunidad para tu vecino de cama, testificarle de Cristo. Igual Dios te ha llevado ahí para salvar a gente, a enfermeras, a médicos. Las circunstancias adversas, yo siempre digo que son oportunidades de demostrar en quién creemos y la fe que tenemos. Por tanto, de Dios, que como he dicho es la fuente de bondad, la fuente del amor y de la misericordia, no puede salir nada malo. Ahora, el segundo motivo para ser agradecidos con Dios y seguir adquiriendo conocimiento, sabiduría,
es reconocer su preeminencia. Explico esta palabreja. Preeminencia habla de la grandeza y que Dios, Jesucristo, es el primero en todo. Y como tal, tiene que ser en nuestra vida. Si ponemos algo por delante de la preeminencia del Señor, estamos siendo idólatras. A veces culpamos de idolatría a aquellos que siguen imágenes o se las cargan a los hombros. Pero todo lo que pongamos por delante de la preeminencia del Señor es idolatría. Por eso, como cristianos, tenemos que reconocer que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dice así, Él sabe qué hacer, Él sabe cómo hacerlo y Él sabe cuándo hacerlo. Por eso tenemos que depositar en Él toda nuestra confianza y esperar y darle las primicias, darle la prioridad a Él para que Él actúe en el momento que Él lo decida, que siempre será el momento oportuno. Quizá no te dé algo cuando tú lo pidas. Si no te lo da, o es que no te interesa, porque quizás te aparte de Él, o te lo dará a su tiempo. No sé si estáis entendiendo. Tenemos que darle a Él la preeminencia, la grandeza, y también habla de sabiduría. La máxima sabiduría está en Él. Por tanto, si Él nos aconseja, haz lo que te dice. Si Él te aconseja, hazlo ahora, no lo dejes para mañana. Porque entonces estás anteponiendo algo a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios siempre nos va a conducir a lo bueno. En Colosenses 1, 17 al 19, Pablo habla de esta grandeza y de esta preeminencia de Cristo. Dice el verso 17, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. En otras palabras, ya existía antes de la fundación o de la creación de todas las cosas. Jesucristo, Cristo como Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ya existía antes de la fundación del universo. Luego ese Hijo se encarnó en un ser humano, en Jesucristo, pero sigue siendo el Hijo de Dios. Y por eso tiene toda la preeminencia. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Dicho de otra forma, por Él se mantiene unida toda la creación. Verso 18, y Él es la cabeza. Si es la cabeza es la que rige el cuerpo. Tu cuerpo funciona por órdenes de tu cabeza. La cabeza da una orden y tú mueves la mano. La cabeza da una orden y tú mueves un pie. Y aquí está diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. O sea que la Iglesia debe moverse por las órdenes de la cabeza. Por las órdenes de Cristo. Por las órdenes de su palabra. Porque su palabra, Jesucristo es el verbo, es la palabra hecha un ser humano. Por eso debemos conocer cada día más la palabra de Dios, la Biblia. No tenerla como un libro más de lectura, sino tenerla como lo que realmente es. Jesucristo, el verbo, la palabra hecha carne. Y Él tiene toda la preeminencia. Fue el primero en todo. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó y sigue vivo. Porque muchos, incluso Él resucitó muertos, pero después murieron otra vez. Pero Él ha sido el primero y sigue siendo el primero que resucitó y sigue vivo. Por eso dice que es el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo fuera el primero en todo. Y el verso 19, por cuanto agradó al Padre, yo me pregunto, ¿estamos agradando al Padre nosotros? Para que el Padre nos ponga en esa preeminencia con su Hijo, que es la cabeza nuestra.
¿Estamos agradándole como Jesús agradó al Padre siempre? Nosotros debemos imitar a Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Él vino a marcarnos la forma de vivir y la forma de conducirnos. Entonces dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? A Dios, quiso vivir Dios en toda su plenitud, quiso vivir en Cristo y quiere vivir en ti. No sé si estáis entendiendo la profundidad que tiene este versículo. Dice que a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, que la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Esto para los que niegan la deidad de Cristo. Por tanto, la sabiduría de Dios también consiste en el conocimiento de lo necesario para que podamos afrontar todos los aspectos de nuestra vida, usando los mejores medios y la mejor manera para llevarlos a cabo, que es seguidos por la sabiduría de Dios, por la sabiduría divina. Podemos, a través de los consejos, a través de la guía del Espíritu Santo, enfrentar de una manera perfecta todas las situaciones cotidianas que se nos presenten, por muy difíciles que nos parezcan. ¿Entendéis? Santiago 3:17, el apóstol aquí expresa las características de la sabiduría de Dios por la cual debemos guiarnos siempre. Dice así, pero la sabiduría que viene de lo alto, o sea, que viene del cielo, que es la sabiduría divina, es primeramente pura, o sea, no está contaminada. Una cosa pura es aquello que está virgen, que está sin contaminar. También es pacífica. ¿Qué quiere decir? La sabiduría de Dios, los consejos de Dios nos van a transmitir paz. Cuando tengas que tomar una decisión y no sientas la paz interior que es necesaria, piénsate en la decisión que vas a tomar, porque igual no es la correcta. Pero si sientes la paz interior, que es la que da la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, entonces actúa. Es una regla que deberíamos seguir y no precipitarnos al tomar decisiones. Es decir, la decisión que voy a tomar es la que quiere Dios, es la que desea Dios, es la voluntad de Dios o es la decisión que yo quiero tomar. Muchas veces y a mí me llama mucho la atención. Algunas personas me llaman y me dicen, pastor, he hecho esto, ¿qué le parece? Digo, pues ya nada, porque ya lo has hecho, y si me parece mal, ¿qué? ¿Lo vas a deshacer? Es la forma de actuar. Queremos actuar a nuestra manera y que luego nos den el parabién. Que luego Dios diga, sí, hijo, está muy bien, pero no has consultado con Él, has hecho lo que a ti te ha dado la gana. Y luego quieres que Dios bendiga esa decisión que has tomado. Y lo que suele pasar es que fracasamos. Y las decisiones que tomamos sin la guía, sin la sabiduría de lo alto, nos va a traer fracaso. ¿Estáis entendiendo, hermano? Amén. Espero que sí. También transmite la palabra, la sabiduría de Dios es benigna. O sea, no hace daño, no perjudica a nadie. Tampoco es desagradable. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios es amable, que quiere decir agradable. Una persona desagradable, ¿alguien quiere hablar con ella? En cambio, si la persona te agrada, pues hablas con ella. Pues la palabra de Dios es así, es agradable. No la menosprecies, sino colabora con ella para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla y las decisiones que tomas sean acertadas. También dice que está llena de misericordia. La sabiduría de Dios se pone en nuestro lugar. Jesús pasó por todo lo que tú puedas estar pasando o vayas a pasar o hayas pasado.
Entonces aprende de Jesús. Y por último dice que da fruto. O sea, produce buenos resultados. Cuando nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, los resultados son buenos. Meteros eso en la cabeza. Cuando seguimos la instrucción de Dios, las consecuencias son buenas. No pretendas que las consecuencias sean buenas cuando tú has tomado tu decisión que no está de acuerdo a lo que Dios quería que decidieras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Me hago entender, como decía un predicador amigo mío, que miraba a la gente y cuando los veía todos serios y no reaccionaban, dice, ¿estamos vivos? ¿Me hago entender? Y luego añade, la sabiduría no tiene hipocresía, es la verdad, no es apariencia y tampoco hay incertidumbre en ella. No hay duda cuando tomamos la decisión de seguir la voluntad de Dios. Vamos con el tercer motivo para crecer en el conocimiento de Dios y también ser agradecido, que es confiar plenamente en su palabra, depositar toda nuestra confianza, que no quede un ápice fuera, que toda nuestra confianza la depositemos en Dios y en su palabra. Confiar en la palabra de Dios es el medio más grande y más importante de crecimiento y de fortaleza y de conocer su voluntad, su carácter y lo perfecto que es Dios. No hay otra manera sino depositar toda nuestra confianza. Cuando hay duda, cuando no depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Dios, nos alejamos. Estamos lejos de lo que Dios quiere. Confía en Él y Él hará. Deposita tu confianza, como dice David, que vamos a leer ahora. Toda tu vida ponla en sus manos y despreocúpate. Eso nos transmite seguridad. Eso nos transmite una garantía, ¿verdad? Cuando compramos algo siempre queremos una garantía y cuanto más larga mejor por si se rompe, ¿no? Compras una batería para el coche, un electrodoméstico y el que te da más garantía es el que... Hermanos, en Dios, en la palabra de Dios tenemos la máxima garantía que podamos tener para que las cosas funcionen bien en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos, ¿en quién? En Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Él nos presta atención. ¿Qué pasa cuando pedimos algo que no está en la voluntad de Dios? Que Él no nos escucha, no nos oye. No nos interesa que nos oiga porque estamos pidiendo algo que quizás nos va a destruir. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios. Verso 15, y añade, y si sabemos, o sea, si tenemos la seguridad que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos, estamos convencidos y seguros que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Qué clara es la palabra de Dios. Cuando tú profundizas, cuando tú meditas en la palabra de Dios, te das cuenta la sabiduría que hay. Te das cuenta el conocimiento que se adquiere cuando no la leemos de rutina, sino que profundizamos en ella, meditamos, escudriñamos la palabra y adquirimos conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios. Porque conocer su palabra es conocer a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque esa confianza tiene un gran galardón. O sea, debéis tener en cuenta que esto tiene una gran recompensa. El depositar nuestra confianza en Dios nos trae un premio, nos trae una recompensa, que es tener la garantía de que Dios responde. En el Salmo 37, como he dicho antes, David declara en el verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Dos cosas importantes, confianza y hacer lo correcto.
Entonces, cuando confiamos en Él y hacemos lo bueno, dice, habitarás en la tierra y te alimentarás de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad y la verdad absoluta? Jesucristo. Qué bueno que entendiéramos esto. Y el verso 4 dice, deleítate, disfruta a sí mismo en el Señor. Cuando disfrutamos en Él, cuando disfrutamos en su presencia, mirad qué ocurre. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto tiempo hace que no has disfrutado en la presencia de Dios? Cuéntame. Los estrés que llevamos en esta vida, el trabajo, la familia, los niños, la comida, tantas cosas que hay que nos quitan esos momentos de calidad en la presencia de Dios, esos momentos de deleitarnos, de disfrutar de su presencia. Quien sale perdiendo somos nosotros. Pero siempre buscamos justificación a todo. Dios, como comenté en un pasaje, o sea, en un comentario que hice hace una semana, de Dios es el tiempo. Él lo controla todo. Démosle a Él lo que le corresponde. ¿Sabéis que no darle a Dios lo que merece es una injusticia? ¿Y sabéis que una injusticia es un pecado? O sea, no darle a Dios lo que Él se merece, la prioridad, la preeminencia que Él se merece, es pecado. Porque estamos cometiendo una injusticia con Dios. Por tanto, hermano, disfruta de una buena intimidad con el Señor. Disfruta de esos momentos de calidad con Él. Y Él te va a conceder los deseos que haya en tu corazón. Pon en sus manos todo lo que haces o todo lo que quieres hacer, deposítalo en sus manos. Confía en Él, descánsate en paz. Y Él te va a ayudar. Tremenda promesa, ¿verdad? Pero qué pocos la ponen en práctica. Qué pocos disfrutamos de esa tremenda promesa de descansar en el Señor, de depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, que las tome Él. Eso nos descarga a nosotros de una gran responsabilidad. A veces vamos afanados por tomar decisiones, por hacer esto, aquello, para allá, para acá. Y no descansamos en las promesas de Dios que están en la Biblia. Confía en Él, deposita en Él tu vida, tus cargas, tus problemas, tus circunstancias, déjalas en sus manos, descárgate tú. Dice, venid a mí. Cada vez que entramos por la puerta podemos leerlo ahí fuera, ¿no? Venid a mí, todos los que estéis cargados, agobiados, estresados. ¿Que yo qué? Os daré descanso. Otra de las promesas que no hacemos, que no recibimos porque no hacemos nuestra parte, que es ir a Él. Ir a buscar la intimidad con Él. Venid a mí, es un consejo, pero también es una orden a todo creyente. Venid, está, si lo veis en la Biblia, está en imperativo, acaba en D, o sea, es una orden. Venid a mí, si queréis descansar. La confianza, hermanos, y la fe nos hará crecer y nos dará fuerza y seguridad, y como consecuencia se adquiere conocimiento y seremos agradecidos. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2 leemos, desechando. ¿Qué significa desechar? ¿Qué hacéis vosotros todas las noches con la basura? Cerréis la bolsa y al contenedor. Eso es desechar. Y dice, desecha, tira a la basura pues toda malicia. Malicia es la inclinación hacia lo malo. Todo engaño, tíralo a la basura. Todo tipo de mentira que hoy abundan. Deporte nacional, mentir, todo el mundo miente. Aviva, miento. Aviva y miento. Hipocresía, tírala a la basura.
No quieres aparentar lo que no eres. Si no eres como Dios manda, como se suele decir, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y deja de ser hipócrita. No quieres aparentar aquello que no eres. Tira a la basura toda envidia. La envidia es muy peligrosa y lamentablemente también existe la envidia espiritual. El ver cómo otros progresan en los caminos del Señor y tú te vas quedando atrás. No porque Dios quiera que tú te quedes atrás, sino porque no has tomado las decisiones correctas para seguir adelante. Y entonces, ¿qué ocurre? Que culpas a Dios de tu poco avance y le tienes envidia al hermano que llegó prácticamente anteayer a los pies de Cristo y ya te ha echado adelante. Peligrosa esa envidia que debe salir del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. También toda detracción, échala a la basura. Una detracción es una calumnia, es denigrar, quitarle el lustre a una persona, quitarle la honra, calumniarla, injuriarla. Todo eso déjalo, arrójalo a la basura. Y luego en el verso 2 dice, desear, anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin adulterar, la palabra de Dios sin contaminar, sin torcer, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la fe y la confianza va a crecer cuando anhelemos de verdad, cuando deseemos alimentarnos de la verdadera palabra de Dios, no dejarnos influenciar por tantas falsas doctrinas, por tantas sectas, que lo que pretende es sacarte el dinero y te tienen, digamos, engañado para que no adquieras el conocimiento correcto. Quieren enseñarte lo que ellos piensan y lo que ellos quieren que tú aprendas para tenerte controlado. Dios no actúa así. Dios te marca las pautas a seguir y tú las haces o no las haces, no te obliga. Cualquier persona, ser humano que te obligue a hacer algo, lo que pretende es manipularte. La palabra de Dios no manipula a nadie. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la doctrina que enseñó Jesucristo a sus apóstoles y que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Y muchos la han desviado, la han contaminado para llevar a la perdición a la gente. Y como la gente hoy en día busca la comodidad, que te manipulen, que te dejen llevar, y tú dices, yo sigo a este y punto, a quien debes seguir es a Jesucristo. A quien debes seguir es a su palabra. Y a los que enseñan y predican la verdadera palabra de Dios, a eso sigue, como Pablo decía, seguidme a mí, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Todo aquel que no siga a Cristo no tienes por qué seguirlo. Te va a confundir y te va a llevar a la destrucción. ¿Me hago entender? Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, lo más importante, en nuestro espíritu, por medio de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, echando raíces y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, de entender, con todos los demás santos, con toda la congregación, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el verso 19, y de conocer. Conocer significa tener intimidad con Dios, tener intimidad con su palabra, y así conocer el amor de Cristo, que sobrepasa, que está por encima de todo conocimiento humano. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No a medias, sino plena, que Dios habite en tu vida totalmente. Y eso lo hace a través de Jesucristo. Aquí podemos decirlo o analizarlo, decirlo de otra forma. La fe y la confianza va a fortalecer nuestro hombre interior
a través del Espíritu Santo. De esta manera, Cristo habitará en nuestro corazón y tendremos la capacidad de comprender la grandeza de Dios y de entender el amor que demostró Jesucristo al morir por nosotros en una cruz, y recordar que murió en nuestro lugar, donde tú y yo deberíamos haber estado ahí clavados. Murió Él por nosotros, pagó el precio de nuestra gran deuda. Nosotros éramos completamente insolventes, estábamos en bancarrota, ahora se llama concurso de acreedores. Ahí estábamos nosotros, y llegó Jesucristo y dijo, no, yo pago la deuda del ser humano, cargo con todos sus pecados y los libero, les doy vida nueva. Nos libra de la esclavitud. La mayor esclavitud que el ser humano hoy está atado es al pecado. Y Cristo nos redimió del pecado. Nos rescató, nos compró para que fuéramos libres de esa esclavitud. Por eso yo siempre digo que cerca del Señor, cerca de su palabra, en la intimidad con el Señor, esa intimidad nos aleja del pecado. Pecamos cuando andamos lejos, pero cuando estamos cerca, en intimidad con Él, eso nos hace no pecar. La confianza, hermanos, y la fe, pero la fe plena en el Señor, a través de la cual vamos a recibir crecimiento espiritual, vamos a recibir fuerza y fortaleza para superar cualquier problema, y eso nos va a empujar a desear ardientemente tener conocimiento de su palabra, y aprovecharemos cualquier circunstancia, cualquier momento del día para irnos a la fuente de la sabiduría, para irnos a buscar los consejos que hay en la palabra de Dios. En Isaías 5:3, Dios hablando por boca del profeta dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En otras palabras, mi pueblo fue cautivo porque no se preocupó de tener una comunión de intimidad conmigo. Y en Oseas también lo dice, en el versículo 1 del verso 4 dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, iglesia hoy de Jesucristo, porque el Señor contiende, o sea, se enfrenta con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la tierra, así le va a la sociedad que estamos viviendo. No conocen a Dios, ni quieren conocerlo. Y entonces les va como les va. Y dice que el Señor contiende, se enfrenta a todo esto. Y luego en el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó comunión de intimidad conmigo. Le faltó tener una relación íntima conmigo para que yo les guíe y no sean destruidos. Hoy está ocurriendo lo mismo, hoy ocurre en el ser humano, ocurre lo mismo. El ser humano desecha el conocimiento, desecha conocer a Dios, desecha conocer a Jesucristo. Y ahí vemos la situación actual en que vive el ser humano que nos rodea. Y lamentablemente también viven muchos creyentes así. Que esa es la pena. Espiritualmente hablando ocurre lo mismo. Cuando no tenemos ese hambre, cuando no tenemos esa sed de la palabra de Dios, ese alimento espiritual, nos vamos secando, llegando muchas veces a perecer, llegando a morir espiritualmente. Ese es el problema que hay hoy en día en muchas iglesias, el estado espiritual de los miembros, que se limitan a cuando pueden o cuando quieren o cuando les parece bien venir a la iglesia los domingos. Ahí sí se llaman cristianos, pero durante el resto de la semana yo los llamo cristianos camaleones, pasan inadvertidos en el mundo, en la gente que les rodea. Tú tienes que ser y yo debemos ser cristianos de lunes a lunes y las 25 horas al día. He dicho 25 con chineo, ¿no?
pues tiene 24, pero quiero decir que tenemos que tener pleno esa atención, ese querer, ese anhelar el conocimiento de Dios. Hay muchos creyentes que hoy dedican muy poco tiempo a adquirir conocimiento de Dios. Apenas leen y menos estudian, ni escudriñan las Escrituras, ni meditan en ellas. Simplemente a veces se limitan a leer unos versículos, a hacer un devocional, que a veces a los 5 minutos ni se acuerdan que han leído. Eso es liturgia, eso es religión. Y Dios quiere relación de intimidad, aunque sea poco tiempo, pero que tengas una buena relación de calidad con Él. Muchos, como he dicho, ni leen, ni estudian, ni meditan, tampoco oran. Oran los justos, si es que oran. Los llamas a la oración de los martes y se presentan 3, 4. Claro, siempre hay cosas más importantes que hacer que clamar a Dios en unidad con la Iglesia. Siempre hay algo importante, es que también a la hora que la pongan, es lo mismo. Siempre hay una excusa. Una excusa es un pretexto que el ser humano utiliza para no hacer lo que tiene que hacer. Y de todo eso daremos cuenta a Dios un día. Porque Dios no te va a juzgar por lo que otros hagan, sino por lo que tú hagas. Por eso yo siempre digo que debemos arrepentirnos. Si queremos que las cosas cambien en nuestra vida, tenemos que cambiar nosotros la forma de actuar. Si lo que estamos haciendo no cambia la situación, vamos a hacer otra cosa, a ver si cambia. Si mis hijos siguen en el mundo, si no me llevo bien con mi esposo o con mi esposa, y estoy siguiendo una técnica que no me da resultado, cambia. Arrepiéntete, ve a la palabra de Dios, busca esa dirección que te va a dar el Espíritu Santo, esa dirección que encontramos cuando tú clamas a Dios, cuando tú te pongas a leer la palabra de Dios, le clames al Espíritu Santo que te revele cosas. Él te las va a revelar. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si tú le pides a tu padre dirección, ¿tú crees que no te la va a dar? Si los padres, a mí muchas veces mis hijos vienen a mi papá, tengo que tomar esta decisión, aún ya con 40 años o 45. Y el padre se pone así de ancho. Porque te sientes útil y usa de tu experiencia en la vida, porque los años se adquiere experiencia con los años. Vienen a ti y te dicen, papá, ¿qué te parece esto? Y tú en tu sabiduría les conduces por el camino correcto. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Perdemos la dirección y la bendición de Dios cuando no vamos a Él a pedirle consejo. Y entonces, claro, nos salen las cosas mal. Y cuando nos salen las cosas mal, papá, qué fracasado. ¿En qué, hijo? Que yo no sabía qué habías hecho. Pues he emprendido esto, pero me ha salido mal. ¿Y por qué no me comentaste, me dijiste? Ese es el diálogo que quiere Dios con nosotros, que le contemos toda nuestra situación, que vayamos a Él y digamos, papaíto, necesito dirección en esto. No quiero hacer algo que se salga de tu voluntad, quiero cumplir el plan y el propósito que tú tienes para mí, y voy a hacer lo posible, como decía David, voy a hacer lo posible para que ese propósito se cumpla en mí. Hermanos, necesitamos adquirir sabiduría, necesitamos adquirir conocimiento para poder vivir en victoria. ¿Tú quieres vivir en victoria? Busca la sabiduría de Dios. En Proverbios 2:6 Salomón dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca, de su palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Y Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, tiene poca sabiduría, pídala. ¿Cómo se pide a Dios? En oración, en intimidad con Él, en una relación de intimidad con Él, se le pide a Dios esa sabiduría. Y dice, el cual Dios da a todos en abundancia y sin reproche.
Pídele a Dios sabiduría para conducirte por esta vida. Y en Filipenses 1:9 Pablo desea y ora por este motivo precisamente. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor hacia Dios y su palabra abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba para que los filipenses adquirieran ese conocimiento de parte de Dios. Y eso es de aplicación a nosotros hoy también. La Biblia está ahí para que aprendamos. No es para los filipenses, es para nosotros también ahora en este tiempo. Que los filipenses, a los cuales Pablo se dirigió, ya están en la presencia de Dios muchos, o todos, ¿verdad? Porque ya hace años. Están todos fallecidos. O sea, es para nosotros hoy. Y en el capítulo 3 también de Filipenses, en el verso 8 dice, así lo expresa, y vemos la importancia que le da Pablo a adquirir conocimiento. Dice él mismo, poniéndose como ejemplo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo lo que él había logrado lo consideraba una pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y estaba tan feliz. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo, que es la verdadera abundancia. Todo lo demás, todo el resto de cosas que ocupen tu corazón y no esté Cristo, Pablo dice que las consideraba basura. No sé tú lo que lo considerarás, pero lo importante, lo verdadero, lo puro, es ganar a Cristo. Y esto no se trata de un formulismo, no se trata de una religión, no se trata de liturgia, se trata de una excelencia en esa relación, que le demos la importancia que tiene el conocer cada día más su palabra. Y así no seremos engañados. Y tampoco se trata de conocer algo que hayamos aprendido en la escuela, en el colegio, sea un conocimiento mental de que Jesucristo vino hace 2000 años y yo lo sé porque lo he estudiado. No es ese conocimiento, es el conocimiento que se adquiere cuando conocemos a alguien de verdad. Tú conoces a tu esposa y ella te conoce a ti. Yo muchas veces con mi esposa voy a decir algo y dice, estaba pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo sentir. Porque hay una cercanía, hay una intimidad. Y así nos pasará con Dios. Tendremos el mismo sentir que tiene Dios. Y cuando tomemos una decisión, sabremos cómo hacerla si tenemos esa intimidad con Dios, porque Dios nos va a guiar. Amén. Amén. Todo lo que el creyente necesita saber, todo lo que el creyente necesita entender y experimentar, todo se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Todo. Donde se encuentra toda la sabiduría y todo el conocimiento que Dios tiene para nosotros. Concluyo ya, estoy terminando. Hermanos, debemos ser agradecidos con Dios porque hay muchos motivos para ser agradecidos con Dios. Nos ha dejado la palabra escrita. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos la revele. Nos ha dejado también, ha depositado en nosotros una medida de fe para que la cultivemos, la reguemos, la desarrollemos. Todos cuando nos convertimos, Dios pone una medida de fe con arreglo a nuestras cualidades. Y esa medida de fe tenemos que desarrollarla. Nos ha dado también un arma espiritual muy potente para derrotar al enemigo, que es la oración. La oración de intimidad con Él. Y luego también ha instituido los 5 ministerios. Ha instituido al maestro, al pastor, al evangelista, al apóstol, al profeta. ¿Para qué? Para la enseñanza de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia, para que la iglesia no sea engañada, siguiendo a los verdaderos discípulos, a los verdaderos ministros del Señor, porque hay muchos falsos. Jesús ya lo advierte y Pablo también. Pablo dice, yo sé que estoy pronto a mi partida,
pero os advierto que cuando yo me vaya vendrán lobos que querrán destruiros. Y Jesús también lo dice. Mirad que nadie os engañe, porque una de las señales de los últimos tiempos será esto, que habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Estamos advertidos, hermanos. Así que mantengámonos firmes en la experiencia que hemos vivido, mantengámonos firmes en buscar ese conocimiento, esa realidad que debemos conocer de Dios. Dios, hermanos, está con nosotros, sea lo que sea que nos sobrevenga. Dios nos ama, somos sus hijos, pero necesitamos conocerle cada día más y así poder entender su fidelidad, entender su misericordia, entender su amor y depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y así vamos a crecer espiritualmente como individuos, como familia y también como iglesia. Mantengámonos firmes en la roca, hermanos. Construyamos nuestra vida sobre la roca, que no es otra que Jesucristo. Concluyo ya y deciros, ya termino con hoy ya termino con este tema. Cualquiera que quiera tener este tema lo puede ver a través de YouTube o de Facebook, o pedirme a mí las grabaciones para que se mantengan ahí, porque cuando se escucha otra vez parece que como que se aprende algo más. A mí me pasa, cuando escucho una predicación, la segunda vez la entiendo mejor que la primera, ¿verdad? Por eso es bueno que en vez de ver culebrones y en vez de estar atados a la caja tonta que yo llamo, al instrumento de Satanás que existe en todas las casas. Antes había una y pocas cadenas. Ahora hay una en cada habitación con 68 canales o más de 100 canales en cada una. El enemigo avanza, ¿verdad? Para distraernos, para quitarnos del propósito de Dios. Así que ten la valentía, porque a veces no tenemos ni fuerza ni para apretar el botón de la tele y apagarla. Nos falta esa fuerza. No, es que cada vez sí. Bueno, toma la decisión y apaga y busca la intimidad con el Señor para adquirir conocimiento y sabiduría tan necesaria. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos muy difíciles, diría yo. Por eso es necesario esa sabiduría, esa comunión con el Señor, para que Él nos muestre y nos guíe a actuar como debemos actuar en medio de esta crisis que estamos atravesando. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.